Seguimos con más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ahora sí es verdad. Ahora Maduro le ha entrado a la ONU. ¿Pero por qué? Fue que la ONU le dijo al mundo que Maduro y el Consejo Electoral de Venezuela hicieron una trampa, hicieron una coca para quedarse con las elecciones. Y ante este informe de la ONU, pues Maduro le ha entrado a la ONU. Ha protestado Maduro contra ese informe de la ONU sobre las elecciones en Venezuela. El rechazo de las autoridades de Venezuela a un informe de expertos de la ONU en el que denuncian falta de transparencia en las elecciones presidenciales del 28 de junio que le dieron o le regalaron el poder a Maduro. El texto del informe plagado dice Maduro que ese es un texto plagado de mentiras. Dice Maduro. El reporte del panel de especialistas electorales era en principio privado para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero la organización hizo público la noche del martes una versión preliminar en la que sostiene que el Consejo Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para elecciones creíbles. La autoridad electoral, acusada de servir al chavismo, movimiento que lleva 25 años al frente del país, estimó que la publicación demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión compuesta de argumentos falaces y desfigurados. Es un documento panfletario para tratar de deslegitimizar el impecable y transparente proceso electoral realizado el 28 de julio. Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral reelegido con el 52% de los votos, pero se denunció que hizo fraude y Corina Machado y Edmundo González han presentado más del 80% de las actas donde ellos ganan con casi el 70% de los votos. El anuncio del Consejo Nacional Electoral de que Maduro había ganado, pues generó protestas a nivel general en Venezuela y entre venezolanos que residen fuera de su nación. Vamos a esperar a ver qué va a existir, porque este informe de la ONU se une a otros que también han dicho que ciertamente en Venezuela hubo un fraude colosal en las elecciones. Hay informes que han dicho que Maduro lo que pretende es robarse las elecciones. Y se une a muchos países que han reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. ¿Y qué es lo que dice la ONU? Que Maduro debe reconocer que perdió las elecciones. Que Maduro debe reconocer que perdió las elecciones. Pero Maduro pretende quedarse con esas elecciones. Maduro perdió, pero ganó, porque él quiere quedarse en el poder. Esa es la realidad de lo que está planteando la ONU. Y la ONU, con este informe,
le está diciendo a quienes no votaron, en la resolución que pretendía hacer que se diera como un hecho que las elecciones allá en Venezuela fueron fraudulentas y que había que exigir al Consejo Nacional Electoral que publicara las actas, y la ONU pretendía mediante una resolución hacerlo, pero no fue aprobada esa resolución porque algunos países del área se abstuvieron, no votaron y no pasó. Ahora, este informe demoledor de la ONU como que crea un mayor problema a Maduro. A Maduro, que todos los días tiene un pleito con un órgano diferente. Antes de ayer peleaba con TikTok y ayer peleaba con la ONU. Y hoy, ¿con quién peleará Mr. Maduro?